Bueno, buenos días, magistrados. En mi reloj las 8:02. ¿Cómo amanecieron? Bien, doctor, gracias a Dios, bien. Buen día, ¿Cómo profe está? y compañeros. Bien, Buen día, profe. afortunadamente. Tengo dos inquietudes. Una, como esta es una materia tan extensa, tan larga, después del otro punto que yo voy a exponer, volvemos sobre la materia, porque les voy a dar lo que llaman ustedes unas tesis, unas pistas. Entonces les voy a decir qué deben estudiar. Y con lo que yo les digo que deben estudiar les quito, por lo menos un 80%. Ustedes no se ponen bravos, ¿no? ¿Cierto que no? Entonces, eso lo vamos a mirar a continuación. Pero, como abogados que somos y como estudiantes de Derecho, me llama la atención, yo no me había puesto a mirarlo a fondo, un problema que está surgiendo hoy, que hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la Sala de la Judicatura. ¿Qué tenemos hoy? La negativa de la Sala Penal de la Corte Suprema, Sala Penal de la Corte, a cumplir una orden de la Sala Disciplinaria de la Sala de la Judicatura, con el argumento que dos de los firmantes dejaron de ser magistrados en 2016. Entonces, resulta que esos dos magistrados son la doctora Julia Emma Garzón y el doctor Pedro Sanabria, quienes debieron haber renunciado hace 4 años y no lo han hecho. Se amacizaron en el cargo. Entonces, la Corte dice que desde hace 4 años ellos dejaron de ser magistrados y que hoy son unas personas comunes y corrientes que se atornillaron al puesto de magistrado y no lo quieren soltar. El argumento pues es que no son magistrados desde hace 4 años. Y entonces, según la Corte, el periodo de los magistrados terminó en el año 2016. Ya no pueden tomar decisiones porque no son magistrados. Entonces viene el problema, y es que todo lo actuado por esa sala, todo lo actuado por estos magistrados del año 2016 para acá, lo actuado tiene valor o no tiene valor. Entonces, Si ya no estaban dentro de sus funciones. pero es que ya no son magistrados, ya no se puede hablar de sus funciones, ya son dos personas como ustedes y yo que fungen de magistrados. Entonces, hay tesis. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, asegura que con el auto de la Corte queda claro que en estos 4 años, las decisiones, yo estoy leyendo el tiempo de hoy, las decisiones de la Sala Disciplinaria en las que Garzón y Sanabria participaron como magistrados ponentes carecen de toda validez jurídica. Ese es el presidente del Colegio de Abogados. Esa es una tesis. Para el profesor de la Facultad de Derecho Penal de la Universidad Externado, Camilo Burbana, dice, si la tesis de la Corte es cierta y si se acepta que ellos dejaron de ser magistrados desde el año 2016, sus actuaciones en este periodo de tiempo estarían viciadas de nulidad. Tengo que registrar con mucho pesar
que nuestros magistrados y estos insignes juristas que han sido consultados no estudian, no estudian. Ese problema se presentó hace muchos años en Roma, porque en Roma nombraron, designaron, y el lunes voy a traer la obra y la vamos a leer. En Roma designaron como juez a un cristiano que se llamó, grábense el nombre, Barbarius Philippus. Barbarius Philippus. Entonces, este cristiano fue nombrado juez sin que tuviera las condiciones para ser nombrado juez. No obstante, estuvo despachando como juez durante mucho tiempo. Y entonces, igual, empezaron a preguntarse que todas las actuaciones de Barbarius Philippus, que si esas actuaciones están o no viciadas de algún error, de alguna falla. Esperen que se me fue la... Se me fue la camarita. Ya volvió. Entonces, no. ¿Qué está pasando aquí? Clau. Se me fue la pantalla, le estoy dando aquí en esto, pero no me entra. Simplemente clic sobre. Ok, gracias. Entonces, se preguntaron si todas las actuaciones de ese juez romano, Barbarius Philippus, si tenían alguna validez o no. Igual, hubo quienes dijeron que eran inexistentes los actos. Otros dijeron que todos esos actos eran nulos. Acordémonos que en Roma se estudiaba únicamente, se iba a la universidad porque sí había universidad. Estudiaban derecho canónico y derecho civil, nada más. A eso iban a la universidad a estudiar derecho canónico y derecho civil. Pues bien, los juristas de la época dijeron que allí se había cometido un error, pero el error no fue cometido por el funcionario, sino el error fue cometido por todas aquellas personas que acudieron ante Barbarius Philippus en búsqueda de justicia. Y entonces todos acudieron y todos, mal o bien, resolvieron sus problemas ante Barbarius Philippus. Entonces, al saber que Barbarius Philippus no podía ser juez porque no tenía las condiciones, entonces, ¿qué pasa con todo lo actuado por Barbarius Philippus? ¿Qué pasa ahorita entre la Corte y el Consejo? ¿Qué pasa con todo lo actuado por esos dos magistrados que debieron haberse retirado en el 2016? Pues los canonistas de la época crearon una tesis que se llama error común y llegaron a la conclusión de que el error común hace derecho. Error communis facit jus. El problema es que nuestro código no ha evolucionado. Nuestro código se quedó cortico. En el artículo 1508 es un artículo taxativo. Dice, los vicios de que pueda adolecer el consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Es decir, fuera de esos tres no hay ningún vicio del consentimiento. Algunos han querido tratar de meter, por ejemplo, la lesión enorme como vicio del consentimiento. Pero como el código es taxativo, fuera de esos tres casos, error, fuerza y dolo, no hay vicios del consentimiento. No hay más vicios del consentimiento. Error, fuerza y dolo. Y el problema es que no desarrollaron las tesis completas, no desarrollaron el error, no lo investigaron a punto, a fondo. Y entonces el código habla del error sobre un punto derecho. Dice, el error sobre un punto derecho
no vicia el consentimiento, error sobre la especie del acto o contrato, error sobre la sustancia, etcétera. Analiza el error, muy poquito, pero no analiza la tesis del derecho canónico de que el error común hace derecho. Por consiguiente, llegaron a la conclusión en Roma que todos los actos ejecutados por Barbarius Filipus tenían validez hasta el momento en que destituyen a Barbarius Filipus como juez. Entonces, estas preguntas que se están haciendo el profesor Bernate y otros tratan es de llevar el asunto a que todo lo actuado por estos dos magistrados del año 2016 para acá no tienen ningún valor. Pero, ¿cuál es el sustento para decir que no tienen ningún valor? Entonces, la Corte los desconoce y dice que esas actuaciones son de dos funcionarios que no son funcionarios, que dejaron de ser funcionarios en el 2016. Pero no estudiaron la tesis del derecho canónico romano que dilucidó el problema de Barbarius Filipus. Yo creo entonces que aquí en este caso, si por mí fuera, yo tendría que decir que todo lo actuado hasta la fecha tiene validez porque hay error común. Se presenta la tesis del error común y yo acogería la tesis del derecho canónico, error communis facit jus. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy Ese bien, es gracias. más o menos el concepto que me he formado, mi decisión sobre lo que está sucediendo entre la Corte Suprema y la Sala de la Judicatura del Consejo Superior de la Judicatura. En el evento, perdón, doctor, en el evento en que progresara la primera tesis de que no tendría ninguna legalidad lo actuado por parte de ellos, de manera oficiosa tendría que la misma sala o la misma área, la misma entidad o el mismo consejo, oficiosamente revocar todo lo actuado. Declarar la nulidad de todo lo actuado. La nulidad de todo lo actuado oficiosamente. Sí, eso es lo que es, esa es una tesis que está ahí expuesta, que yo no sé si es del profesor del Externado o si es la del presidente del Colegio de Abogados. De todas maneras, la tesis es de que esos actos no tienen ninguna validez. Por consiguiente, bien a solicitud o bien oficiosamente, como tú apuntas, debe pronunciarse el Consejo Superior sobre la nulidad de todo lo actuado por estos dos magistrados del año 2016 para acá. Para mí eso traería una cantidad de problemas porque van a salir perjudicados unas terceras personas que no tienen por qué sufrir las consecuencias de unas avivatadas de dos magistrados que saben que se deben retirar, que saben que su periodo no puede ser superior a 8 años y sin embargo se atornillan y continúan. Si uno es juez, si uno es magistrado, sabe que a los 8 años tiene que retirarse. Pase la baja cuando cumpla los 8 años. Si ya no le aceptan lo que sea, ya eso arruina de otro costal, pero usted renunció. Aquí el caso entonces es que dos magistrados se atornillaron porque como es de bueno atornillarse en un cargo de magistrado, ¿no? Significa un montón de plata. De modo que va a haber unas terceras personas que van a salir perjudicadas si se toma la tesis de la nulidad y si se declara la nulidad de todo lo actual. Más sensata es la tesis de la Facultad de Derecho Canónico de Roma al crear la tesis del error común. Es que esa tesis del error común hace derecho no se ha estudiado y solamente el código contempla algunos casos de error y no contempla nada más. Por consiguiente, si uno mete algo más, pues no sería válido porque el 515.08 es taxativo. Los vicios de que pueda establecer el consentimiento es el error y solamente menciona como errores
el error sobre un punto de derecho, error sobre la especie del acto o contrato y sobre la identidad de la cosa, el error sobre la sustancia o calidad esencial del objeto, el error acerca de la persona. Y pare de contar. Esos son los casos de error que contempla nuestro código en forma taxativa. Yo me inclino por la tesis de que todo es válido en base y aceptaría la tesis del error común. El error común hace derecho. Error común es facit jus. Yo les dejo esa inquietud porque lo estamos viviendo hoy y ese mismo caso se presentó y lo vivió Roma con el caso de Barbarius Philippus. No se maten buscando la tesis del error común y sobre todo el caso de Barbarius Philippus. Yo no tengo ningún inconveniente, yo no soy egoísta. Eso lo encuentran ustedes y el lunes voy a traer la obra. Eso lo encuentran ustedes en las obras de don Luis Claro Solar. Luis Claro Solar es o fue, que ya murió, el jurista más grande que dio Chile. Eso es Papa Dios hecho jurista, hecho abogado. Las obras de él se titulan Lecciones de Derecho Civil y Comparado, Lecciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, por Luis Claro Solar. Y entonces Luis Claro Solar, en una de esas obras, que yo lo tengo, trae a colación el caso de Barbarius Philippus, que lo vamos a mirar el lunes. Porque a mí me parece interesante. Estamos viviendo hoy, lo mismo que los romanos vivieron hace años, con el nombramiento de Barbarius Philippus cuando fue juez. Y yo me pregunto, ¿y dónde están todas esas personas que han consultado? ¿Dónde está el conocimiento de esas personas? ¿Qué pasó? No estudiaron cuando estaban en la universidad el error común y lo que es peor, ahora que son magistrados, no estudian eso. Por Dios, los magistrados también lloran, no estudian, se anquilosan, se quedan con lo poquito o mucho que puedan tener y no siguen estudiando, no se actualizan. Bien, ese es un punto, una inquietud que tengo que les dejo. El lunes vamos a traer otra vez a colación con la obra pertinente del maestro Luis Claro Solar. Ese es un punto. El otro es que sobre el tema que nos interesa, que es el examen final. Yo veo en la lista que 22 alumnos que aparecen en esta lista no son de este curso. Me preocupa porque Registro y Control nos está pasando una lista, pero por Dios, qué vergüenza. Qué vergüenza. Así se lo pienso decir a don Isaac Moreno. Profe, y de hecho esa lista lleva así mucho tiempo, e incluso personas que están ahí son personas que vieron materias con nosotros en primer, segundo semestre y ya no están con nosotros y desde esa fecha no las actualizan. Y hay personas que incluso nunca han visto una materia con nosotros y están en esa lista incluidos. Terrible. Sí, yo pienso hablar con Isaac Moreno sobre este asunto, porque eso significa que el Registro y Control no está actualizando su listado, porque tengo 22 alumnos confrontados con ustedes de que no pertenecen a este curso. Bueno, lo otro es que yo, como soy toda una madre católica y soltera, pienso siempre en el bienestar, cómo ayudarlos. Entonces yo he hecho una especie de... Panérico, yo no hay nadie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Anderson, el micrófono, compañero, por favor. Eso, mil gracias. Voy a darles unas tesis para que las anoten, estudien eso y sobre eso pregunten. ¿Ok? Un tema general que se llama del derecho real de herencia. En ese tema, derecho real de herencia, ustedes
estudian la naturaleza jurídica, características del derecho de herencia y diferencias entre el derecho de herencia y el de dominio. Ese es un tema grandísimo, muy largo, pero les doy esos punticos para que ustedes profundicen sobre el derecho real de herencia. Un puntico que tiene que ver con la posesión legal de la herencia. ¿Qué entendemos por posesión legal de la herencia? ¿Cuáles son esos atributos, los efectos de la posesión legal? Siguiendo, les pongo otro punto que se llama de la delación de la herencia. Simplemente noción, saber qué es eso de la delación de la herencia. Viene dentro de la opción que tiene el asignatario, el heredero. Tiene un primer tema, aceptación de la herencia. ¿Qué es eso de la aceptación? Clases de aceptación. A título universal, con beneficio inventario. Dentro de eso, es importante saber qué es el beneficio inventario. Definición, ¿cierto? Por lo menos tener idea qué es el beneficio de inventario. Otro tema va a ser la herencia yacente. Sobre ese tema general, tengamos idea, una noción de qué es herencia yacente. ¿Será que la herencia yacente tiene personalidad jurídica? No, carencia de personalidad jurídica de la herencia yacente. Eso es un tema muy bonito. Seguimos, me brinco un montón de cosas. Me brinco todos los órdenes hereditarios. Y llegamos al testamento. El testamento en general, ¿no? Una definición que es testamento, características del testamento. Por lo menos eso. Dentro de los testamentos hay dos que sí tenemos que saber de ellos. El llamado testamento abierto y el testamento cerrado. En el llamado testamento abierto, pues una idea, una noción, las formalidades. Importancia de estas formalidades en el testamento. Esa importancia la da la jurisprudencia. Testamento abierto ante 5 testigos. Publicación del testamento abierto. Ese es el testamento abierto. El otro tema, testamento cerrado. Igual, una noción, una idea. Otorgamiento. Partes que comprende el testamento cerrado. Apertura y publicación del testamento cerrado. Presunción de legalidad del testamento cerrado. ¿Cómo se impugna esa presunción? Impugnación de la presunción de legalidad. Y quienes no pueden otorgar testamento cerrado. Nos brincamos un montón de cosas más sobre el testamento, actividades, revocación, etc. Dentro de las asignaciones forzosas, viene una muy importante. Párenle bolas a esa. Eso se llama porción conyugal. Porción conyugal. Naturaleza de la porción conyugal. ¿A quién corresponde? Determinación de la porción conyugal. Condiciones o condición para que se cause la porción conyugal. ¿Cómo se consolida la porción conyugal? Viene un temita que se llama legítimas. Definición de legítima. ¿Qué entendemos por legítima?
¿quiénes son los legitimarios? Dentro de eso hay una muy importante que se llama legítima rigorosa, con O, rigorosa. Yo no sé por qué la escriben con U. Muchos tratadistas la de legítima rigurosa, no, señor, de rigo con O, rigo. Como si fuera a decir Rigoberto. Oye, ¿cómo le fue a Rigoberto en el ciclismo? ¿Usted sabe? Rigoberto Urán, fabuloso ciclista. No, señor, no he mirado. ¿No? Que no, bueno, no todo tiene que ser derecho, miremos un poquito el ciclismo. Oiga, yo no sabía, pobre Nairo Quintana, ese hombre no tenía rodillas, estaba pero jodido. Las dos rodillas, los dos cartílagos de Tuvieron las que dos operarlo rodillas. de las dos rodillas y ese hombre, Emergencia. ¿cómo hacía para correr? Boyaco. Pobrecito, es un berraco en medio de todo. Pero si uno se golpea el dedo gordo del pie izquierdo y ya no puede subir escaleras, ¿qué tal uno con las dos rodillas meterse a esos eventos internacionales donde va gente brava en el ciclismo? Entonces, legítimas, sobre todo, ¿qué es la legítima rigorosa? Y así haya desaparecido la cuarta de mejoras, pues tener una idea, ¿qué fue la cuarta de mejoras? Porque es que al desaparecer la cuarta de mejoras, le queda al testador lo que se llama libre disposición. Bien. Doctor, cuando hablamos de esa libre disposición, ¿hablamos del 100% del patrimonio? No, hablamos de un Del 25%. Ese es el temita que ustedes tienen que estudiar. Y el otro Pero 75%, doctor. O sea, está lo de la porción conyugal, que sería la cuarta parte. Entonces, ahorita quedaría la libre disposición en el 25%. No, en el 50 ¿Sí? porque eso fue modificado por una norma. Sí, por una ley del 2018. Ya la libre disposición aumentó al 50%. Pero no es... sí, es la ley, si mal no estoy, la ley 1934 de agosto del 2018. Bueno, yo no quería meterme a explicar esto. Inicialmente, el artículo 1242 del Código Civil preveía tres situaciones en cuanto al derecho del causante de disponer libremente de sus bienes. Una situación si existían descendientes legítimos. Si existían descendientes legítimos, podía el causante disponer libremente de la cuarta parte de sus bienes. Segundo, no habiendo descendientes legítimos, el causante podía disponer de la mitad de sus bienes libremente. Ahora, si no había legitimario, es decir, si no había descendientes y ascendientes, entonces el causante podía disponer libremente de la totalidad de sus bienes. Todo esto del 1242 cambió con la vigencia de la ley 45 al 36, que dijo que mientras exista descendencia, la norma habla de prole, mientras exista prole legítima extramatrimonial o adoptiva, el causante solo puede disponer de la cuarta parte de sus bienes. Pero el legislador viene y suprime la cuarta de mejoras. Entonces, al haber suprimido el legislador la cuarta de mejoras, esa cuarta de mejoras vino a engrosar la cuarta de libre disposición. En consecuencia, hoy los bienes de la sucesión pues se va a dividir así. Una mitad para las legítimas y otra mitad de libre disposición.
es difícil entender al legislador por qué suprimió la cuarta mejoras, porque se tenía establecida para beneficio de la descendencia. Y al eliminarla va a haber un detrimento de los intereses de la familia. Ese es así rápido la libre disposición con la cuarta disposición, la cuarta de mejoras. A ver, libre disposición. ¿Qué puedo decir sobre la cuarta de mejoras? La cuarta de mejoras está derogada y derogada por la ley 1934 del año 2018. El acervo líquido para determinar las legítimas y las mejoras, el legislador lo dividió en dos. Una mitad para las legítimas. La otra se divide a su vez en dos partes, que equivalen a 2/4 partes del acervo líquido, y una de esas es la que se llama cuarta de mejoras y la otra se llama libre disposición. Entonces eso es lo que yo puedo como decirles así rapidito para contestar esas preguntas. Señor. Me parece interesante anotar también que las donaciones realizadas por el causante, señor, sí, a alguno de sus herederos se incluyen en la porción de la herencia que le corresponde en el futuro, ¿no? Salvo que en el testamento o en la escritura pública de donación, pues el causante haya dejado constancia, ¿no?, de que la donación o legado debe imputarse, por supuesto, a la porción de libre disposición. Porque en vida muchas personas le pudieron donar a sus hijos pues una porción. Sí. Entonces, si no hicieron la claridad de que se trataba de dejar esa constancia, ¿no?, y se trataba de la donación o legado, que se debería imputar entonces a la porción de libre disposición, pues entonces le será descontada Sí. al causante, ¿no?, de la herencia que le corresponde. Esa interpretación es correcta. Está bien esa visualización que usted hace. Me gusta, está bien. Es esa idea. Doctor, pero no hemos abordado un tema de gran relevancia que dijimos que más adelante, y era la forma de desheredar. No sé, en el momento en que consideres oportuno abordarlo, a título personal hablo, me parece muy importante conocer esas causales de desheredamiento. Pero entonces vamos a ver, porque yo le estoy dando unas tesis y no quisiera, yo por mí podría meter un montón de temas, pero no quisiera cargar más. Estábamos hablando de la acción de petición de herencia. Ahí en la acción de petición, pues, planteamiento del problema, tener una idea, una noción, características de la acción de petición de herencia. Ahí hay una similitud entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria, pero aunque son similares, son diferentes. Entonces me interesa tener claro las diferencias con la acción reivindicatoria, diferencias entre la acción de petición de herencia y la acción reivindicatoria. Como ya les toqué el tema de la acción reivindicatoria, entonces estudien de la acción reivindicatoria en general. Noción, elementos, sobre todo, quién es el titular de la acción reivindicatoria. Porque es que en sucesiones no lo ven, pero en obligaciones sí. Las obligaciones y contratos, la acción reivindicatoria, pues cuando lo repasemos a fondo, es una acción propia del dueño contra el poseedor no dueño. ¿Cuál es la idea? De recuperar la posesión. Y esto no es nuevo. Ustedes saben que los romanos se inventaron los llamados interdictos.
el interdicto posesiones, el interdicto recuperar de posesiones, el interdicto un debi, el interdicto un debi cotidiana, el interdicto un debi armata. Todos esos eran acciones para recuperar la posesión. Se llamaban interdictos, hoy se llaman acciones posesorias. Entonces, oye, ¿qué fue el derecho romano? Dios mío, entre más lo estudio, más me enamoro del derecho romano y más agradezco a Pérez Vives, que me dijo: Edgar, si usted quiere saber derecho, métase ese derecho romano en la cabeza. Le seguí el consejo y yo soy un enamorado del derecho romano. Para mí el derecho romano es un hobby, porque es que aquí queremos descubrir que el agua moja y ya eso está descubierto. Los romanos descubrieron que el agua mojaba y aquí a cada rato estamos descubriendo cosas. Fíjense ustedes, ahí están agarrados la Corte Suprema con las decisiones tomadas por dos magistrados que no son magistrados desde el año 2016. Esa situación ya se vivió en Roma, ya se vivió. Y entonces cuando uno complementa los estudios de derecho romano con los estudios de Álvaro Pérez Vives y con Luis Claro Solá, miren, yo no sé si yo sé poquito, regular, o si yo sé algo de derecho, pero lo poquito bueno o malo que yo sé de derecho, se lo debo a dos grandes juristas, Álvaro Pérez Vives y Luis Claro Solá. No estudien más, no se maten más la cabeza. Hay una cantidad de obras que salen, una cantidad de profesores que lo que hacen es repetir, repetir, repetir. Miren ustedes que ahora están proponiendo la Universidad Nacional una reforma al Código Civil. Qué vergüenza, qué tristeza, por Dios. Esas reformas que están proponiendo, eso ya lo propuso Arturo Valencia Sea hace montones de años. Y entonces estos tipos son irrespetuosos porque creen que los demás no estudiamos de derecho, que no sabemos esas cosas, que no estudiamos, que no sabemos quién es Luis Valencia Sea, que no tenemos ni idea. Hombre, esa fue una reforma que propuso Valencia Sea, así como Álvaro Pérez Vives también propuso otra reforma para el Código Civil. ¿Saben qué pasó con la reforma de Álvaro Pérez Vives al Código Civil? Yo estaba ahí, lo digo porque yo fui secretario, trabajé en el bufete de Álvaro Pérez Vives. Llegaron unos insignes parlamentarios y le dijeron: maestro, sabemos que usted tiene una reforma al Código Civil bien linda. Denos la reforma y nosotros la presentamos al Congreso. Yo metí la cucharada, le dije: perdóneme, maestro, pero esa reforma que ustedes van a presentar a consideración del Congreso va a respetar el autor intelectual. ¿Me explico? Ustedes van a decir en el Congreso que esa es la reforma presentada por Álvaro Pérez Vives, así como puede ser la reforma de Valencia Sea. Ah, no, 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 por supuesto que no. Eso va a ser una reforma que nosotros vamos a presentar. Por Dios, ¿eso qué es? Robo de la propiedad intelectual. Querían robarse la propuesta de Álvaro Pérez Vives para presentarlas ellos como original. Entonces, esto que están proponiendo ahorita, que reformar el Código Civil, hombre, qué vergüenza. Esa es la reforma que en su oportunidad propuso Arturo Valencia Sea. No incurramos en eso, no nos robemos la propiedad intelectual. Un jurista chileno, se llamó, bueno, ahora me acuerdo. Yo estaba ahí en esa conferencia, estaba a 2 metros. Y este profesor, este tratadista, dijo que el Código Civil chileno lo había hecho Andrés Bello robándose las obras del profesor Egaña. Así lo dijo, robándose las obras del profesor Egaña. Yo grabé eso, yo debo tener el casete, porque es que no había CDs, el casete donde ese ilustre maestro
que se me escapa el nombre, manifestó eso, que Andrés Bello hizo su código con las obras del profesor Egaña. Ay, bueno, yo me acuerdo ahora más adelante. Bien. Entonces sigamos con los punticos porque ya creo que termino. Entonces, el último punto que ustedes deben estudiar es la acción reivindicatoria, de la acción reivindicatoria en general y de la sucesión por causa de muerte y la reivindicación. Esos son los puntos, las tesis que yo les doy para que ustedes preparen su examen final. Yo no sé, yo les dije ayer que el examen final vamos a tener que hacerlo los días 26, 27 y 28 de este mes. 26, 27 y 28 de octubre. Para que entre el 29 y 30 yo ya pueda subir notas. Porque esto de que vamos hasta noviembre es una falacia. Noviembre, esta materia termina el 3 de noviembre, que es martes. Entonces, el 1 de noviembre es domingo. El 2 de noviembre no podemos hacer nada porque es festivo. Creo que es la fiesta de todos los santos. Y el 3 nos encontramos para despedirnos, porque el 3 muere. Entonces, todo lo que lo tenemos que tener arreglado en octubre. Entonces, examen final 26, 27 y 28. En esos días todos tienen que tener su situación académica resuelta, al menos conmigo. Y yo quedo entonces en libertad de subir las notas entre el 29 y 30. ¿Ok? ¿Les parece bien? Oigo comentarios. No hay nadie. Todos Sí, doctor. Sí. A mí me parece perfecto, doctor. Bien. Bueno, entonces la otra propuesta que yo tengo. El derecho no se acaba, ¿no? Y cualquier tema lo puede uno profundizar. Y en materia de sucesiones, pues, a mí me ha notado ahorita un alumno que por qué no veíamos el desheredamiento. Pero entonces, así como hay desheredamiento, entonces nos quedan temas importantísimos como la partición de bienes, reglas que se deben tener en cuenta para la partición. Deberíamos estudiar todo el pasivo sucesoral, deudas hereditarias, deudas testamentarias, de las obligaciones hereditarias, de las obligaciones testamentarias, los títulos y acciones de los acreedores. Tendríamos que estudiar el beneficio de separación. En fin, una materia no se agota, el derecho es inagotable. Por eso tenemos que seguir estudiando. Porque eso de que yo llegué a último año, salí abogado y ya sé todo el derecho. Por Dios, por Dios. Usted tiene una idea de qué es el derecho, pero usted no sabe todo el derecho. Por eso entonces hay que estudiar a fondo, seguir estudiando, seguir estudiando, seguir estudiando. Yo podría estar ahorita mismo, pero que no me veo. No tengo perrito. Podría comprarme un perrito y dedicarme a sacar el perrito todos los días a pasear al parque, sentarme en una banquita, a recibir el sol, a ver las niñas pasar, ver toda la gente, ¿no? Después irme a mi casa y tomarme un cafecito, con un pancito mojado, un café, sopitas de pan, luego entonces echar un sueño, levantarme a almorzar, en fin. Después entonces ver la televisión, los programas de la tarde, luego ver las películas de la noche. No, yo no me veo así, por Dios. No, no, no. No porque yo me miro al espejo y soy consciente, sí, sí. Cada día me veo más canas. Pero yo me miro y digo, mi cerebro, gracias a Dios, está intacto. Y yo no puedo permitir que lo que esté en mi cerebro se deteriore. A mí no se me pueden olvidar las cosas.
y para que no se deteriore tengo que estarlas recordando. Y además tengo que estar estudiando todas las tesis nuevas. Entonces yo quiero morir como los árboles, de pie, estudiando. Ojalá yo muera con un código entre las manos o con un libro de derecho profundizando el derecho. Ese es mi deseo y que ojalá Dios me ayude en ese aspecto. Entonces, yo no dejaré de dictar clases, de estudiar. Tengo una idea, sí, que no sé. En estos momentos ya yo no soy decano. Voy a proponerla, a ver si me paran bolas. Y es que yo quiero hacer un repaso general, por lo menos en lo que a mí me concierne, en lo que es lo mío, un repaso general de todo el derecho civil para ese examen de estado que tienen que presentar los estudiantes, porque ahora ya no es como antes. Mire, Consejo Superior de la Judicatura, aquí está mi diploma, tenga la amabilidad y me da la tarjeta profesional. Ya no. Ustedes llegan ahora ante el Consejo Superior, aquí está mi diploma. Y entonces el Consejo le dice, siéntese y conteste este examen. Si lo gana, le damos la tarjeta profesional. ¿Sí ven? Entonces, la idea es preparar a nuestros alumnos para ese examen. Era algo que yo tenía en mente para hacer, pero me sorprendió la pandemia y más me sorprendió mi salida como decano de la Facultad de Derecho. Entonces, muy bien, no soy decano, pero me sigue interesando el bienestar de mis alumnos. Yo quiero que mis alumnos se presenten lo mejor posible a contestar ese examen de estado. Como que a ustedes no les toca, se salvaron por una nariz, pero los que vienen detrás de ustedes sí les toca. Igualmente ellos son tan hijos míos como lo son ustedes. Hay que ver por el bienestar de ellos y tratar de ayudar al prestigio de la universidad, que la universidad la analicen y digan, hombre, los profesionales han salido muy buenos, los profesionales del derecho. Bueno, entonces la otra propuesta que yo les hago es, hagamos un repaso de esos temas que yo les digo. Oigo concepto, oigo opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasó? ¿Se durmieron? ¿Se fueron? Porque aquí estamos, todos doctor. No, aquí todos estamos. me dejaron las fotos y se fueron. No, doctor, ¿cómo se le ocurre? No, me parece perfecto lo del repaso, porque igual así no nos toque presentar el examen, pues son conocimientos que debemos tener, y lo que usted dice, a veces muchas cosas uno como que se acuerda de así de los primeros periodos o de las primeras materias, pero no muy bien. Entonces, me parecería muy oportuno el repaso, doctor. Bueno, ese repaso... En mi opinión, ¿no? No de mis compañeros. Ese repaso con miras al examen de estado. Pero no, lo que yo les estoy proponiendo ahorita en este momento es un repaso de sus sesiones, de los temas que yo les di. Yo no sé si les parezca que nos dediquemos a repasar los temas que yo les di. Por ejemplo, paso para el examen de la final. El examen final, con miras a preparar el examen final, yo les ayudo. Ahora, si no quieren repasar, sino que quieren más conocimiento, bueno, también esa tesis es aceptable. Entonces yo hago lo que ustedes digan. Ustedes me dirán, ¿repasamos para el examen? O desde mi punto de vista, para el examen, doctor, porque hay unas cosas que tenemos. Repasar. Pero una No opino lo mismo. golondrina no hace verano. A mí me gustaría como ir a ver si es el consenso general del curso. Yo opino que también Pues reforzar los votarlo. conocimientos existentes, doctor. Ok. Bueno, entonces son también 3 el personas compañero a maestro. favor. Yo propongo respetuosamente abordar otros temas que son de vital relevancia, así no entren en el examen, pero que son vitales de conocer sobre estas materias de serenamiento, entre otros tópicos. Entonces, pues digamos que sería votar democráticamente quienes están de acuerdo con conocer otros temas para profundizar y aprovechar el tiempo, y otros solo dedicarse a repasar.
Entonces, sería votarlo democráticamente. Eso Me me uno parece. a ti, William. Continuemos con los temas. Yo también me uno a William. Yo me uno al repaso. Yo quiero repasar. Personalmente también me uno al compañero William. Yo también, compañero William. Yo también a William. Entonces, o mejor, ¿quiénes están de acuerdo con solo repasar? Entonces ya se sabe que levantarán la mano. Y aquellos que no la levanten es porque están de acuerdo con abordar otros tópicos. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. William. Muchas gracias. Entonces, por favor, levanten la mano los que... Es la primera vez que estoy de acuerdo con... Es la primera vez que estoy de acuerdo con algo... Con algo de lo que dice. Entonces, que levanten la mano los que quieren repasar y los que no, pues entonces dejamos la mano abajo. Y con eso el doctor puede saber quiénes quieren repasar y quiénes continuamos. No, entonces ustedes me dicen, no, porque es que yo tengo que aceptar la mayoría. Si la mayoría, yo necesito que ustedes me indiquen el camino. Sí, profe, entonces permítanos un minuto. Compañeros, levanten la mano como si fueran a participar en la llamada a las personas que quieren que se haga repaso. Yo las cuento, Solo pues veo no sé a cuántos Maecha con la mano compañeros somos. levantada, vale. Sí, ya la están levantando. Y pues así mismo hacemos el conteo, no hay ningún problema. Pues hay 10 compañeros que levantaron la mano, 11. Como que ganamos. Creo que al parecer Ganamos, sí chicos. ganó la opción de abordar más temas para poder completar un poquito más lo que hemos visto. Hay 11 manos levantadas a favor del repaso. En este momento somos 47 participantes. Los que no estén, pues, se tendrán que someter a lo que hayamos decidido. Vale, qué pena, o sea, yo digo, o sea, ¿y por qué no lo hacemos viceversa? Y va a pasar lo mismo, o sea, va a haber más de uno que no está, o sea, no están escuchando lo que estamos mencionando. Y pues a mí me parece, o si no partamos eso, digamos, No, qué pena, qué pena, se supone... Espera, déjame hablar un momentico, ¿o qué opinan? O sea, seamos imparciales. Anderson, se supone que todos los que estamos aquí... Señores, respeto por la clase, por favor. Hago una moción de orden. Respeto por la clase, pida la palabra, por favor, una moción de orden. El compañero Anderson estaba hablando. Anderson, ¿qué nos estaba diciendo? Yo opino, no sé si nos regalan por favor, sobre un tema que no entendamos, o los que queramos nosotros, así sean 20 minuticos, le echamos el repasito y continuamos con la clase, pues para que las personas que queremos repasar, pues aunque sea tengamos un poquito de tiempo para eso, y ya, de resto continuamos con la clase. No sé si habrá mucha molestia por eso. Bueno, ese es otro planteamiento, esa es otra propuesta. Sí, esa es una tercera propuesta. Entonces sería una tercera propuesta. Entonces tendríamos que hacer una tercera votación. O una segunda votación, mejor. Pues compañeros, si les soy sincera, tenemos una hora de clase porque el parcial empieza el día lunes. Entonces se nos va a ir media hora de clase votando y no vamos a llegar a nada. O los últimos 20 minuticos para repasar, ¿les parece? Vale, ¿por qué no haces lo de la votación cuando llames lista? Y así ninguno está ahí como metiendo la cuchara ni nada. El problema es que yo llamo lista al finalizar clase y nuestro parcial es el lunes. O sea, la idea es o aprovechar este momento para el repaso o abordar un tema adicionalmente y hacer el repaso el fin de semana de forma individual. Ese es el planteamiento. Exactamente. De pronto no comprendimos bien el planteamiento y la idea es que tampoco le faltemos al respeto al profesor con esa habladera. Todos, si me disculpan, considero que ya estamos a la altura para saber respetar cuando un compañero habla y cuando un compañero interviene. Aquí los planteamientos son totalmente válidos y por eso lo estamos sometiendo a votación. El planteamiento del compañero Anderson me parece bien. No sé si a ustedes les parece, abordamos un tema hasta las 9:30, si el profesor está de acuerdo, y de 9:30 a 10 de la mañana revisamos nuevamente qué es lo que debemos estudiar y si alguno tiene alguna duda, pues se la plantea al profesor. Esa es otra tesis, ¿cierto? De todas maneras, yo invito respetuosamente, perdón, doctor, a reflexionar en que la próxima semana, ¿cuántos días realmente de clase nos faltan para abordar temas muy relevantes?
porque son 2 o 3 días de solo evaluación. Y vamos a quedar con muchas inquietudes sobre temas que no hemos visto que son fundamentales. Muy respetuosa y amablemente, la responsabilidad de estudiar es individual, pero evidentemente que puede ser la propuesta acogida la del señor Anderson, y media hora puede ser para repaso de un tema en particular. Entonces sería votar ese, yo estaría de acuerdo en ese, de que sea un corto tiempo para repasar y la mayor parte del tiempo que sea para abordar nuevos tópicos. Pues la verdad, profesor, es que la obligación de estudiar, de repasar para un examen, eso es individual, es de cada quien. A mí sí me interesa que sigamos adelantando en temas que desconocemos o que yo desconozco. Discúlpeme, qué pena con ustedes. Yo pienso que estamos perdiendo tiempo, que no importa si repasamos o estudiamos, porque de todas maneras, así en una hora no vamos a adelantar mucho tema, y también igual como la obligación es de estudiar para el repaso, para el examen, también la obligación es estudiar para avanzar en temas. Entonces, y me parece inoportuno que a veces cuando la persona habla de una, le van diciendo, no, cállese, no importa, no, pues a mí me parece que el respeto va primero, y pues lo que hagamos, sea lo uno, sea lo otro, de todas maneras nos va a tocar seguir estudiando. Yo, qué pena, con todos estoy de acuerdo con las dos anteriores comentarios. Yo creo que el profesor es el guía y el profesor del doctor Aldamar lo ha hecho, y pues nos toca profundizar por el tiempo que tenemos de estudio de cada materia. Nos toca cada uno por aparte ahondar más en los conocimientos, y entre más avancemos en cosas que no conocemos, que no hemos visto, creo que es importante para nosotros. Ya repasar es una cuestión que nos corresponde a cada quien decide si lo hace o no, pero yo sí estoy de acuerdo con que debemos avanzar. Gracias. Bueno, ok, creo que entonces... ya es suficiente claridad, entonces votemos para no perder más tiempo, por favor. Ahora sí creo que todos los 47 pues tienen perfecta claridad, entonces votemos y decidamos para no seguir perdiendo tiempo, por favor. Pero ustedes votan y me cuentan el lunes, y mientras tanto yo veo como una inquietud, un deseo de conocer más figuras, de conocer otros temas. Entonces, profesor, buenos días. El lunes me dicen si repasamos o si continuamos viendo otros temas. Ahorita, doctor, es que el lunes ya estaríamos en examen. Sí, a eso venía mi pregunta. En ese orden de ideas, iniciaríamos el parcial el día martes, miércoles y jueves, para el viernes dar las notas y el martes de la siguiente semana cerrar, ¿sí? Ese sería el planteamiento. Profe, correr un día a la fecha del parcial. Perdóname, Andrés, que te interrumpí. Vale, qué pena. Solicito una opinión muy personal, señor profe. Es enriquecedor pues sus clases, y pues no sé si cabe la posibilidad de que usted vea bien de pronto no tomar los 3 días para examen, porque pues opino que 3 días para examen pues como que nos reduce mucho. En cambio, si aprovechamos más las clases, vamos a aprender más. Yo sé que es un requisito la nota, pero pues no sé si en sí, mire, desgraciadamente es un requisito. Yo sería feliz si no tuviera que calificar. A mí pues, pónganme a enseñar, no me pongan a evaluar. A mí eso de evaluar, de poner que tú tienes cara de 3, que tú tienes cara de 5, no. A mí, pero como me toca hacerlo, entonces pues a eso me refiero, profe. Pues usted como es autónomo en su materia, no sé si lo podría, no en 3 días, sino pues en 2 días o día y medio, que pues podría hacer la evaluación. Pero para sacar este listado va por 80 alumnos. Claro que de los 80 hay que sacar 22 que sabemos que no son. Entonces, mínimo 60, 64 alumnos. Pues yo trato de sacarlos en los 2 primeros días. A eso me refería, pues sería importante de pronto solo 1 o 2 días, el resto pues es más provechoso y enriquecedor la clase que usted nos pueda dictar, que de pronto el tema de la evaluación. Sí. Es que en realidad perdón, interrumpo Andrés, somos o hay conmigo 50, 52 personas en la realidad, y eso lo confirmaría Valentina. Entonces,
doctor Altamar, muy respetuosa y amablemente, Sí, pues sí. digamos que se defina para 2 días de evaluación. Sabemos que vamos hasta el martes, entonces pues lunes, martes y miércoles, incluso jueves puede ser clase, viernes evaluación, y obviamente en la medida que va saliendo cada persona, pues se le entrega la nota o se le informa a cada uno la nota como usualmente lo haces, y entonces pues sería viernes y el martes siguiente para evaluaciones y se le entrega inmediatamente la nota esos 2 días. Así de que tendremos clases de lunes a jueves y no perderemos tus valiosísimos conocimientos, que eso no, ya no los volveremos a tener porque ya no volveremos a ver clase. Entonces, pues hay muchos temas muy importantes de sucesiones y de civil sucesiones realmente. Entonces, esa sería mi propuesta. Y así aprovechamos al máximo el tiempo. Bueno, yo creo y que entonces que sí, tiene mucho los conocimientos. tengo algo claro que el curso quiere ver otras figuras de las sucesiones. Esto me recuerda a mí a una situación en que se encontraron los romanos. Los romanos se creían el ombligo del mundo, la última Coca-Cola del desierto. Y entonces ellos dijeron, bueno, sí, nosotros tenemos como el mejor derecho del mundo. Sin embargo, empezaron a dudar. Y entonces les dio por hacer lo que yo llamo un espionaje jurídico y mandaron a Grecia a unos espías para que miraran allá y vieran a ver cómo estaba el derecho. Y entonces llegaron allá y encontraron cosas muy curiosas como estas. En la plaza pública, por decir la plaza de Bolívar, encontraban un montón de personas sentadas individualmente, cada uno en una silla. Un hombre aquí, otro allá, una señora aquí, otro allá. Todos sentados en una silla. Entonces ellos dijeron, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho? Sí, señor. Resulta que ellos son comerciantes que entraron en cesación de pagos, bien por bandidos, bien por sinvergüenzas. Y entonces están sentados aquí y observe que a las sillas les falta una pata o tienen quebrada una pata. Esa es la manera como el derecho griego expresó una tesis nueva para los romanos, que fue la tesis de la banca rota. Entonces, al ver ellos, todos estaban en banca rota. Entonces, son comerciantes que están siendo juzgados por un montón de fechorías y que el derecho los declaró en banca rota. Es decir, la bancarrota llegó a nosotros como quiebra. Están en estado de quiebra comercial. Después vieron otra cosa curiosa, de que veían algunas casas con un letrero en madera que decía hipoteque. Hipoteque es griego. Hipoteca significa bajo caja. ¿Y eso qué es? No, pues es que el dueño de esta cosa, de esta casa, la señora Magola, pidió un préstamo y para garantizar el pago de su obligación, dio en hipoteca su casa. Entonces miren ustedes la hipoteca, otra figura nueva que se llevaron para el derecho romano. Y así sucesivamente. Entonces, pues no sé, miremos algunas cositas de las sucesiones y sigamos adelante. Tratemos de ver y si podemos repasar, pues repasamos. Hace un rato me propusieron el desheredamiento. Y ahí fue donde me acordé. Las causales de indignidad sucesorial, que son tan vitales, doctor, dentro de todo el ámbito sucesorial que estamos viendo, ¿no? O las legítimas. Sí, son las causales de desheredamiento que tiene el Código Civil. Pues la indignidad es causa de desheredamiento. A ver, yo quiero empezar, siempre me gusta ir al derecho romano. En el derecho romano, en la ley de las 12 tablas, encontramos que el derecho daba absoluta libertad para testar.
y implícitamente daba cabida para el desheredamiento. Luego, en el antiguo derecho civil, la desheredación comprendía únicamente a los hijos bajo patria potestad, aunque continuaba exigiéndose en su aspecto formal la manifestación expresa del desheredamiento. Acuérdense pues que los hijos estaban bajo patria potestad. Los hijos legítimos estaban bajo patria potestad. Y curiosamente, la mujer, al contraer matrimonio, podía caer bajo la patria potestad del marido. Había dos especies de matrimonio, que el derecho es lindo y el derecho es tan grande, ahora ya no pues, el derecho romano y el matrimonio. Había dos clases de matrimonio en Roma: el matrimonio cum manu y el matrimonio sin manu. La mujer siempre estuvo bajo la tutela del hombre. No me van a entender mal, la mujer se acostumbró a tener un hombre encima. Siempre ese hombre o era el padre o era el marido, pero la mujer siempre estaba sometida a la potestad de alguien. Entonces, si la mujer pensaba casarse, tenía que pensar qué matrimonio le convenía más, si el matrimonio con mano o el matrimonio sin mano. Entonces, miraba la posición social del padre, la posición social del marido, miraba el patrimonio del padre, el patrimonio del marido. Entonces, si le convenía más seguir bajo la patria potestad de su padre, entonces celebraba matrimonio sin mano, es decir, se casaba, pero no entraba bajo la patria potestad del marido. Pero si el novio tenía mejor condición económica y social que el padre, entonces ella se casaba in convencio in mano, se casaba con mano, es decir, salía de la patria potestad del padre y se convertía en hija del marido y se le llamaba loco filio. Entonces, aquí, pues estamos en las mismas, vamos a mirar todas esas cosas para ver qué le metemos a nuestro ya agónico tema de las sucesiones. Entonces, yo dije que la aseveración comprendía exclusivamente a los hijos bajo patria potestad, entendiendo por hijo a la esposa que se casaba con mano, un convencio in mano. ¿Qué podemos entender por desheredamiento? Busquemos el artículo 1265 del Código Civil. Mientras ustedes lo encuentren, yo voy adelantando. ¿El desheredamiento qué es? Es una disposición testamentaria en que el causante ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítimo. 1265. ¿Encontraron ya el 1265? Sí, señor, ya lo encontré. Léemelo, por favor. Capítulo de los desheredamientos, artículo 1265. Desheredamiento es una disposición testamentaria en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. No valdrá el desheredamiento que no se conformare a las reglas que en este título se expresan. ¿Ya? ¿Terminó el código, el artículo? Sí, señor, hasta ahí. Bien, entonces, la desheredación, sí, así es, la desheredación, supone la posibilidad para el causante, para el decuyus, de privar
a un legitimario de su derecho si éste incurre en alguna de las causas taxativamente previstas en la ley. Entonces, todas las infracciones graves contra la esfera moral o física del deudor o contra la propia legitimaria, contra el honor, contra la familia. Entonces, se llega a la conclusión de que el desairamiento es una institución testamentaria, por medio de la cual el causante establece una sanción, una pena, una sanción de tipo civil. Se la establece a un legitimario para quitarle, para reducir su cuota o para quitarle su cuota por las causas establecidas. La desheredación no puede ser dispuesta sino por el testador en su testamento. Hay que decir que no hay ninguna otra forma de desheredamiento. No hay otro modo para desheredar a un hijo, para desheredar a un legitimario. Si no hay esa clausulita en el testamento, nadie puede considerarse desheredado. Bien, ¿qué características tiene el desheredamiento? Ya lo dijimos, es una disposición testamentaria. A diferencia de la indignidad que tiene cabida en cualquier tipo de solución, el testamento, el desheredamiento, solo puede instituirse por medio de un testamento. Y no vale ninguna causa de desheredamiento si no aparece específicamente en el testamento. ¿Okay? Otra característica es una disposición de tipo sanción. Si el causante la incluye en el testamento con el fin de sancionar a un legitimario, porque por un hecho del legitimario, por un acto realizado contra la persona del causante, contra la persona de los parientes más cercanos, ese legitimario se hizo merecedor de una sanción. ¿Cuál es la sanción? El desheredamiento. El desheredamiento, o sea, la cláusula de desheredamiento, el desheredamiento es expreso. El desheredamiento es una, no lo duden, es una disposición testamentaria, repito, en que se ordena que un legitimario sea privado del todo o parte de su legítima. Y esa orden no vale si no se expresa específicamente en el testamento. Entonces encontramos 1265 a 1269 normas que nos hablan de esto. Ahora bien, solo puede ser desheredado por causas legales. La ley señala casos específicos de desheredamiento, causas que pueden ser invocadas por el testador. Las causales son taxativas. Entonces, es una institución sancionatoria que debe ceñirse a las situaciones contempladas de manera explícita, de manera expresa en la ley. De las causales de desheredamiento, tenemos que decir que no hablan de pleno derecho. Cuando esas causales, esos hechos constitutivos se demuestren en juicio y encontrándose vivo el causante, ante esa situación confesiona su testamento, negando total o parcialmente su derecho a la legítima o legitimar. Ahora, si fallece el causante, ese causante estaba o está interesado en hacer valer el desheredamiento. Ese testador debe presentar los documentos
en las que aparezca probado o pruebe con documentos el hecho constitutivo de la causal de desheredamiento, que hubo afrenta grave contra el heredero, contra el causante. Entonces demuestre esa situación. Entonces, si no ha sido aprobado en juicio esas causales, no hay desheredamiento. Entonces, la simple institución testamentaria del desheredamiento sin la prueba judicial de la causal no produce efectos, no es suficiente para producir los efectos. El desheredamiento es para los legitimarios, ¿sí? El desheredamiento solo afecta a los legitimarios. Pero el cónyuge, el compañero o compañera permanente o la pareja del mismo sexo que sobreviven, para ellos no cabe el desheredamiento. Yo no puedo desheredar a mi esposa. Yo no puedo desheredar a mi compañera permanente. Entonces, la cláusula en el testamento mediante la cual se deshereda por sí sola no es un desheredamiento. Entonces, para esos efectos hay que pensar si el cónyuge perdió su derecho por causas legales, pero independientemente de la disposición que pueda poner el testador. La pregunta que siempre hacen, y bueno, ¿cuáles son esas causales? Esas causales, me buscan por favor el 1266, están claramente enumeradas en el 1266. Pero este 1266 guarda armonía con la ley 29 del 86, del 82. Entonces, hay que concordar el 1266 con la ley 29 del 82, y entonces ahí sí podemos traer cuáles son las causales de desheredamiento. Yo tengo mucho gusto en... Doctor, señor. Perdón, y tiene concordancia con el 1025, ¿no? De causales de indignidad sucesoral. Sí, señor, indudablemente, claro que sí. Y finalmente también fueron agregadas otras causales en la ley 1893 de 2018, también de indignidad, ¿no? A raíz de la dinámica de cambio social de las nuevas generaciones, en un alto porcentaje de ellas, no todas, pues ha contribuido a que, pues actualmente, incluso hasta hijos deliberadamente cometan homicidios sobre el causante, ¿no? Sí, también, o que atenten contra la vida del mismo, o contra su honor, o los bienes de él. También se ve muy frecuentemente que no socorren a los padres en estado de demencia, cuando tienen Alzheimer o cualquier tipo de estas patologías. Sí, y finalmente por la fuerza o el dolo, ¿no? Que obtuvo también alguna disposición testamentaria para presionar al causante para que de alguna u otra manera pues escribiera algo en particular en favor de este hijo, ¿no? Okay. O que le llevó a impedir que testara, ¿no? Entonces, eso es. Y también para aquellas personas, que es lo que más frecuentemente se ve hoy en día, en más de un 90%, el abandono debiéndole alimentos al causante, a los adultos mayores, ¿no? O los lanzan a la calle, o los tiran por allá en un ancianato y se olvidan de ellos, etcétera, ¿no? Eso es pan de cada día. Que los padres terminamos abandonados en un ancianato. William, buenos días. Sistema, ¿cuál es la ley que tú dices que modificó? Para mí es la ley 1893. Y para mí la ley 29 del 82, sí, la ley 1893. De 2018 fue la que entró a adicionar, reitero, adicionó 3 causales de indignidad sucesoral adicionales a las que están contempladas en el 1025 del Código Civil. Y hay que agregarle ahí unas sentencias Muchas gracias. de la Corte, por ejemplo, de Corte Constitucional, ¿no?
Sentencia C-105 del año 94. Sentencia 430 de 27 de mayo del 2003. Sentencia, ya lo dije, 105. Sí, 105 del 94. Esas son sentencia también 430 de 22 de mayo del 2003. Todas esas sentencias complementan los temas. Bueno. Entonces, vamos a ver cuáles son esas causales. Primera causal, por haber cometido injuria grave contra el testador en su persona. Injuria. Injuria no es mental en la madre, ¿no? Injuria es causarle un perjuicio al testador. Entonces, un perjuicio en la persona del testador. Haber atacado el honor del testador, los bienes, el honor o los bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. De eso entonces complementenlo con la sentencia C-105 del 94. Otra causal es por no haber socorrido al causante cuando estaba en un estado así de demencia, un estado así de Alzheimer. No lo socorrió, causal también para el desheredamiento. Usted lo mencionaba, William, al final, por haberse validado el testamento con la fuerza o con el dolo. Validado o porque con la fuerza o con el dolo se le impidió testar. Otro que no debiera ser, pero si se casó sin el consentimiento del ascendiente o de la justicia en subsidio, si hay matrimonio sin el consentimiento o sin el permiso de un juez, ahí hay causal de desheredamiento. Que cometió un delito. Entonces, un delito que esté sancionado con pena privativa de la libertad superior a 1 año. Otra, porque el legitimario se entregó al vicio, se entregó a hacer una cantidad de conductas infames. Aquí hay algo que se ha alegado algunas veces, y es que si el legitimario incurrió en esas causales, fue porque el testador no cuidó de él, fue porque el testador no le dio la educación suficiente, y entonces ya no sería culpa del legitimario, sino culpa del legislador. Eso se ha esgrimido y a veces ha dado resultado. Siguiendo el artículo 1266 del Código, tenemos entonces que los alcances de estas causales se van a ceñir más o menos a lo siguiente. Primera, dice, haber cometido injuria grave contra el testador en su persona, contra el honor, contra los bienes, contra el honor o los bienes de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos. El código emplea, dice, por haber cometido injuria grave. Esa injuria grave como primera causal de desheredamiento. Es decir, injuria grave, repito, no es nombrarle la madre, es incurrir en una falta grave que cometida por
por el legitimario. Entonces se establece como una sanción para la herencia. Pero aclaremos qué se entiende por injuria en el derecho privado. Entonces decimos que la injuria en general es el ultraje de obra o de palabra. Pero la injuria, para que sea considerada como causal de desheredamiento, debe ser grave. Es distinta a la injuria atroz. Injuria grave, distinta de la injuria atroz. Entonces, será el juez a quien le corresponda determinar la gravedad de la injuria. Si la injuria es grave o si la injuria es atroz. El legislador en ese artículo 1266 precisa que la injuria se cometa contra la persona del causante, su honor u sus bienes. Y también si comete lo mismo contra el cónyuge, contra el ascendiente o contra el descendiente. Hay unas preguntas que a veces hacen. Esto, perdón, doctor, para mayor entendimiento, por vía de ejemplo casuístico, podría ser cuando el hijo administra los bienes mal y conlleva a la bancarrota o deja la ruina al causante, por ejemplo. Sí. Sí, por cualquier actuación que atente contra el causante, contra los bienes, contra la persona, contra el honor, y se extiende contra el honor o los bienes de su cónyuge o contra los padres o contra cualquiera de los hijos. Se hacía, alguna vez hizo alguien la pregunta que si podía considerarse que la injuria se daba en el caso que se cometa contra hijos extramatrimoniales o contra esos que se llamaban ilegítimos. Sí, pues es que el hijo legítimo es aquel que fue concebido estando la madre casada. Y si fue concebido no estando casada, sino dentro del matrimonio, entonces están empleando el término ilegítimos. Eso más bien el nombre correcto es legitimado. Legitimado. ¿Por qué? Si para el tiempo de la concepción la madre casada es hijo legítimo. Si para el tiempo de la concepción la madre no está casada y se casa después, ese hijo queda legitimado por el matrimonio. Es importante hacer esa claridad porque se parte desde la concepción. Yo decía, muy bien, yo me ennovio. Y de pronto la señora me dice, me ennovio y me caso. Y de pronto ella dice, uy, pero tú eres una fiera, me embarazaste ahí mismo. Resulta que no la embarazó ahí mismo, resulta que ella ya venía embarazada y se casó embarazada. Entonces miren ustedes, en esas circunstancias, la esposa tiene un hijo legítimo. Porque es que la gente se equivoca. Dice, si la mujer concibe dentro del matrimonio. Entonces, si la mujer viene embarazada
y se casa, entonces todo el mundo dice ese hijo es legítimo porque fue habido dentro del matrimonio. No, ese hijo no fue habido dentro del matrimonio. Ese hijo fue habido antes de. Lo que pasa es que el matrimonio lo legitimó. Entonces hay hijos legítimos y hijos legitimados. Legitimados por el matrimonio de la madre, por el matrimonio subsecuente de la madre. Eso es importante hacer esa claridad porque es que ahora meten unos goles terribles, ¿no? Entonces la mujer viene embarazada. Eso sucede en la vida real. A veces el hombre quiere casarse y la mujer no. Y el hombre insiste y la mujer no. Casémonos, no. Que yo te adoro, no. Casémonos, no. Pero de pronto a ella le da el afán. Mira, tú te quieres casar. Si te quieres casar, nos casamos ya. Entonces uno se pregunta, ¿y ese cambio intempestivo por qué fue? Porque ella comprobó con un examen que se hizo que estaba embarazada. Entonces tiene que casarse inmediatamente para que las cuentas salgan. Y entonces a veces la mamá es alcahueta y entonces anuncian a los familiares y amigos que mi hijita, que Isabel, tuvo un hijo, pero un hijo 7 mesinos. Y cuando uno va a conocer al niño 7 mesinos, es un niño rollizo, grande, poderoso, que realmente no tiene 7 meses. Entonces la madre quiere ocultar la deshonra de la hija diciendo que el hijo es 7 mesinos. Pasa mucho. Entonces, cuando ustedes vean que una novia no quiere casarse y de pronto le coge el afán, díganle al novio, oiga, ¿será que su novia llegó embarazada? Cerciórese de eso. Y tendría que hacer una prueba que se va a tirar el matrimonio. Entonces el novio le dice, mira, mi amor, yo me caso contigo y tú dices que estás embarazada. ¿Por qué no hacemos un ADN? Y el ADN se puede hacer estando la mujer embarazada. Eso, claro, que eso no se lo aguanta ninguna mujer, porque viene el argumento. Tú estás desconfiando de mí. Tú crees que yo antes de ti se lo di a otro hombre. Qué afrenta, qué falta de respeto y consideración. Mira, hasta aquí llegamos. Este matrimonio se pasa mucho, ¿no? En la vida real. Bueno. También la pregunta, porque es que ¿por qué los puse a consultar la sentencia C-105 del año 94? Porque es que la Corte extendió al compañero o compañera permanente o a la pareja del mismo sexo, extendió esas causales de desheredamiento. Otras causal no haber socorrido pues, al causante en estado de demencia. La norma realmente se refiere al otorgamiento de un testamento por persona capaz y en pleno uso de sus facultades, quien deshereda a su legitimario porque no lo atendió cuando estaba demente o cuando estaba en condiciones de ser declarado interdicto. Porque es que se puede salir de ese estado de interdicción, demostrando justamente que la persona es plenamente capaz. Sí, ese es el estado de demencia. Sí. William hablaba de la fuerza. Sí. Haberse valido de la fuerza o del dolo para impedirle al testador cumplir para que no haga testamento. Esta es una causal también de indignidad.
Ahí hay dos situaciones. Una en la cual el heredero, valiéndose de la fuerza y mediante maniobras dolosas, engañosas, impide al causante otorgar un testamento. Y la segunda contempla el otorgamiento de un testamento por medio de la fuerza, someter al actor a la fuerza. ¿Se acuerdan ustedes cómo dividieron los romanos la fuerza? Los romanos dijeron que había dos tipos de fuerza: la vis compulsiva y la vis absoluta. ¿Y por qué vis? Porque el músculo que representa la fuerza en el hombre se llama bíceps. Entonces hablan de la vis absoluta y de la vis compulsiva. La quinta causal del artículo, me lo quiero mencionar. Creo que es por haber cometido un delito y que se pruebe que ahí puede el legitimario decir que el testador no lo educó bien, que no le dio educación y que incurrió pues en esa falla. Pero si miramos la sentencia C-430-27 de mayo, esa causal fue declarada inexequible. Bien. Entonces, la prueba del desheredamiento, la causal, debe estar o debe llenar dos requisitos, diríamos. Que esa causal se exprese en el testamento. En el testamento debe estar expresamente señalada la causal de desheredamiento. No puede el causante desheredar sin dar explicaciones. Es que yo lo desheredo porque lo desheredo. No, la explicación consiste en expresar y demostrar los hechos constitutivos de la causal. Porque es que el desheredamiento, acordémonos que es una sanción, es una institución sanción, porque es una especie de castigo para el heredero que le aparece. Entonces, es obvio, es natural que el causante debe precisar el motivo del desheredamiento. Otra prueba, otro de los requisitos, es que la causal esté probada. Nuestro legislador fija dos maneras, dos épocas para probar la causal. O en vida del causante o después de su muerte. En vida del causante o después de la muerte. En vida del causante por medio de un proceso cuya finalidad sea la prueba. Ahí se va a establecer judicialmente la configuración de la causa. Si se da, no se da. Y también se procede y se puede probar después de la muerte del causante. Indudablemente hay que demostrarlo ante el juez. Un procedimiento orientado para ese fin. Entonces, el juez puede ordenar que se suspenda el juicio de sucesión. Pero doctor, eso evidentemente lo hablábamos, perdón, interrumpo de antemano, en días pasados, que afecta la autonomía de la voluntad, pero por otra parte, desde el punto de vista probatorio, que lo vemos muy frecuentemente, el maltrato psicológico, el maltrato económico, difícilmente los padres acuden a denunciar estos hechos, este maltrato de los cuales son objeto por parte de sus hijos. Entonces, ante eso, toma como medida sancionatoria el causante y decir, aquí afecto de esta manera, ya que no denuncié penalmente, etcétera, los malos tratos de ese hijo o hija.
o el abandono, etcétera. Pero al final, si no tiene la prueba de haber denunciado, pues no no tiene nada. No tiene nada. Es que al morir o al estar en vida también. Entonces, se habla de lo que se llama la causa petendi. Si no se prueba judicialmente, no hay causal. Eso lo dice el 1267, si no mal no estoy. Léanmelo, por favor, para salir de esa duda. ¿1267? Sí. O el 1266. Invalidez. Sí. 1267 no valdrá ninguna de las causas de desheredamiento mencionadas en el artículo anterior si no se expresa en el testamento específicamente y si además no se hubiere probado judicialmente en vida taxativa. Entonces hay que probarlas. No probaren después de su muerte. Necesitamos la declaración judicial. Se demuestra. Pero como mínimo basta, por ejemplo, la presentación ante una comisaría de familia de esos hechos, o tiene que ser necesariamente ante fiscalía o no, hay que iniciar un proceso. Un proceso necesariamente judicial. Necesariamente, porque es que la norma habla, dice que se hubiera probado judicialmente. ¿Sí? Entonces, tiene que haber un medio judicial y ese medio judicial es una demanda. Se demuestren con sentencia condenatoria. Puede ser en proceso penal o puede ser de pronto en proceso civil. Porque es que puede haber delitos penales. Porque es que hay delitos civiles y hay delitos penales. Sí, no les dé miedo decir que hay dos clases de delitos. Los delitos civiles y los delitos penales. Entonces, hay que llegar a la conclusión de que tiene que haber una sentencia, tiene que haberse probado a través de un medio judicial, haberse probado judicialmente. Igual, volvemos aunque es nuestra tesis inequívoca porque es realista y práctica, se afecta la autonomía de la voluntad. Pero por supuesto. El que fue víctima del maltrato, que no denunció, simplemente judicialmente. Realmente es que la libertad para atestar es casi nada. Casi nada. Se reduce a esa cláusula de libre disposición, porque en todo lo demás está reglamentado. ¿Sí? Entonces, la autonomía de la voluntad. Es que la autonomía de la voluntad es muy linda, ¿no? Pero la autonomía de la voluntad, las normas empiezan a desautorizar, a hacer desaparecer la autonomía de la voluntad. Los franceses han desarrollado muy bien el principio de la autonomía de la voluntad y en Francia se respeta mucho ese principio de la autonomía. Bueno. Miremos efectos del desheredamiento. 2-3 minutos. Para mí faltan 13 minutos para las 10. Artículo 1268. Los efectos del desheredamiento, si el desheredador no los limitare expresamente, se entienden no solo a las legítimas, sino a todas las asignaciones por causa de muerte y a todas las donaciones que le haya hecho al desheredador. Pero no se extienden a los alimentos necesarios, excepto en los casos de injuria atroz. Exacto, esos alimentos necesarios son los llamados también alimentos forzosos, recordemos de eso. Entonces, esos alimentos forzosos tiene derecho el heredero, así haya incurrido. ¿Por qué? ¿Cómo le vamos a quitar los alimentos? Bien, entonces, ahí está, los efectos del desheredamiento los encontramos, como ahorita William leyó, en el 1268 del Código. Y se deduce
que ese desheredamiento puede recaer sobre la totalidad o sobre parte de la cuota. Y finalmente se habla de la revocación del desheredamiento, que nos manda las reglas generales de la revocatoria. El testamento es un acto esencialmente revocable. Entonces, así no haya ninguna norma, pues sabemos que el causante lo puede revocar cuando a bien tenga. Y lo puede revocar total o parcialmente porque está autorizado por el 1269. La sanción se refiere a una parte o la sanción se refiere a toda la parte. Hay unas revocatorias un poquito difíciles de entender. La revocatoria tácita. Que adelantemos, la revocatoria tácita no la acepta nuestro legislador. Solo es posible en nuestro derecho que la revocación sea expresa. Entonces no puede haber revocatoria tácita. Podría haber también una revocatoria condicional. ¿Puede el causante instituir en un testamento una cláusula de desheredamiento condicionando sus efectos a una actuación posterior del heredero? Yo me voy por la negativa. ¿Por qué? Porque es que el 1269 es claro. El desheredamiento podrá revocarse como las otras disposiciones testamentarias. Entonces, aquí el testador dice, contra un testamento, meta otro testamento. Y que este segundo testamento deje sin efectos el anterior. Bueno, ok, muchachos, son 10 para las 10 y yo no quiero quitarles tiempo para su clase. Ha sido un placer saludarlos. Y con la ayuda de Dios seguiremos el lunes viendo a ver si nos metemos por más materia, ¿no? Y doctor, perdón. Señor. Solo nos faltaría para el lunes las causales de indignidad sucesoral que están en el 1025. Ah, bueno. Y las adicionales o adicionadas en el año 2018 a través de la 1893 del mismo año. Ok. Bueno, entonces, pero también viene la reforma del testamento. Vienen muchos temas. Viene el tema de la partición. Hay muchos temas, ¿no? Bueno, ok, muchachos. No les quito tiempo. Me place saludarlos. Que tengan un bonito día. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias. Mecánico.